Es el 4 de julio de 1997. En un quirófano de la Ciudad de México, un hombre yace bajo los efectos de la anestesia, su rostro desfigurado por la intervención de un equipo de cirujanos plásticos. Durante 8 horas, trabajan para borrar su identidad, para esculpir una nueva cara que le permita escapar de la cacería más grande del continente. Este hombre no es un criminal común. Es el narcotraficante más poderoso del mundo, un fantasma que comanda un imperio invisible desde los cielos. Pero algo sale terriblemente mal. En la quietud de la sala de recuperación, su corazón se detiene. La noticia se filtra al mundo. Amado Carrillo Fuentes, el legendario Señor de los Cielos, ha muerto. Sin embargo, su muerte, lejos de cerrar un capítulo, abre un abismo de dudas y misterios. ¿Fue realmente un fallo cardíaco o una ejecución silenciosa en la mesa de operaciones? ¿Quién era en realidad este hombre que ocultaba su rostro del mundo mientras inundaba sus calles de cocaína? ¿Fue únicamente un despiadado varón de la droga, un arquitecto de la violencia y la corrupción, o un genio empresarial sin precedentes, un estratega visionario que revolucionó el crimen organizado a una escala global? Acompáñame a adentrarnos en los orígenes del hombre que, con su flota de aviones y su astucia silenciosa, se convirtió en una de las figuras más enigmáticas y temidas de la historia del narcotráfico. Antes de sumergirnos en la vida del hombre que conquistó los cielos, no olvides suscribirte al canal para no perderte las historias que han forjado nuestro mundo. Y cuéntanos en los comentarios, ¿crees que Amado Carrillo Fuentes fue un producto de su entorno, un genio criminal, o simplemente un monstruo cuya ambición no conoció límites? La leyenda del Señor de los Cielos no comenzó en las alturas, sino en la tierra polvorienta de Sinaloa, el epicentro del narcotráfico en México. Amado Carrillo Fuentes nació el 17 de diciembre de 1956 en Guamuchilito, un pequeño y humilde poblado en el municipio de Navolato. Fue el mayor de 11 hermanos, nacido en el seno de una familia que, como tantas otras en la región, vivía en la encrucijada entre la agricultura y el crimen. Su padre, Vicente Carrillo Vega, era un agricultor de ascendencia humilde, mientras que su madre, Aurora Fuentes, dedicaba su vida a la crianza de su numerosa prole. Sin embargo, el destino de Amado no se forjaría en los campos de maíz, sino en la sombra de una figura mucho más influyente, su tío, Ernesto Fonseca Carrillo, mejor conocido como Don Neto. Don Neto era uno de los pioneros del narcotráfico a gran escala en México, un miembro fundador del Cártel de Guadalajara, la primera superorganización criminal del país. Para un joven Amado, crecer viendo el poder, la riqueza y el respeto que comandaba su tío fue una lección formativa. La vida del campesino era una de trabajo arduo y recompensas escasas. La vida del narcotraficante, en cambio, ofrecía un atajo brutal hacia el poder absoluto. Desde muy joven, Amado mostró una inteligencia aguda y una naturaleza reservada y observadora. A diferencia de otros jóvenes que buscaban notoriedad a través de la violencia impulsiva, él era calculador. Aprendió los fundamentos del negocio desde abajo, comenzando con tareas menores bajo la tutela de Don Neto. No fue un sicario sediento de sangre, sino un aprendiz diligente, un estudiante de la logística del crimen. Su primera gran lección fue sobre la importancia de la discreción. Vio cómo los capos más ostentosos atraían la atención de las autoridades, mientras que los más astutos operaban desde las sombras. Esta filosofía se convertiría en su sello distintivo. Mientras otros construían imperios sobre la intimidación pública, Amado construiría el suyo sobre la corrupción silenciosa y la eficiencia empresarial. Su ingreso formal al Cártel de Guadalajara en la década de 1980 no fue como un pistolero, sino como un engranaje en la vasta maquinaria de transporte. Fue aquí donde comenzó a familiarizarse con la aviación, el campo que un día dominaría por completo. Supervisaba los envíos, coordinaba las rutas de las avionetas que cruzaban la frontera y aprendía cada detalle de la cadena de suministro. Era un trabajo meticuloso que requería una mente para la logística y una capacidad para la planificación estratégica, habilidades que Amado poseía en abundancia. Sus mentores, además de su tío, eran los titanes del cártel: Miguel Ángel Félix Gallardo, el jefe de jefes, y Rafael Caro Quintero.
De Félix Gallardo aprendió la importancia de la diplomacia criminal y la necesidad de corromper las más altas esferas del poder político y policial. De Caro Quintero, la audacia de operar a una escala masiva. Pero Amado no era un simple imitador, era un innovador. Observaba, aprendía y, en silencio, planeaba cómo mejorar el sistema, cómo hacerlo más grande, más rápido y, sobre todo, más rentable. La caída del Cártel de Guadalajara, precipitada por el secuestro, tortura y asesinato del agente de la DEA Enrique Kiki Camarena en 1985, fue el catalizador que transformó a Amado de un lugarteniente prometedor en un capo por derecho propio. Mientras sus jefes eran cazados y encarcelados y su imperio se fragmentaba en feudos rivales, Amado vio la oportunidad que había estado esperando. El caos era una escalera y él estaba listo para ascender. La década de 1980 fue la edad de oro del Cártel de Guadalajara, una federación de traficantes que monopolizó el narcotráfico en México bajo el liderazgo de Miguel Ángel Félix Gallardo. Para Amado Carrillo Fuentes, este fue su campo de entrenamiento, su universidad del crimen. No ascendió por la fuerza bruta, sino por su inteligencia y su inigualable capacidad para la logística. Félix Gallardo, el visionario jefe de jefes, había diseñado un sistema de plazas, territorios controlados por sus lugartenientes que garantizaban el flujo de drogas hacia el norte. Amado, bajo la protección de su tío Don Neto, fue asignado a Ojinaga, Chihuahua, una plaza fronteriza clave. Su tarea era supervisar el contrabando de marihuana y cocaína hacia Texas. Fue aquí donde perfeccionó sus habilidades, no como un guerrero, sino como un gerente de operaciones. Aprendió a coordinar pilotos, a asegurar pistas de aterrizaje clandestinas y, lo más importante, a tejer una red de corrupción que involucraba a comandantes de la policía local y federal, así como a funcionarios de aduanas en ambos lados de la frontera. Su estilo era radicalmente diferente al de sus contemporáneos. Mientras otros capos se deleitaban con la violencia y la ostentación, Amado cultivaba un perfil bajo. Era conocido por su comportamiento sereno y su enfoque cerebral. No perdía el tiempo en fiestas extravagantes ni en disputas de ego. Su mente estaba siempre en el negocio, en cómo optimizar las rutas, minimizar los riesgos y maximizar las ganancias. Esta discreción le ganó la confianza de Félix Gallardo, quien vio en él a un operador fiable y eficiente, un hombre de negocios en un mundo de bandidos. La relación con los cárteles colombianos fue fundamental en su desarrollo. En un principio, los mexicanos eran meros transportistas para los poderosos cárteles de Medellín y Cali. Recibían un pago por cada kilo que lograban cruzar a Estados Unidos. Amado, sin embargo, vio la debilidad en este acuerdo. Comprendió que el verdadero poder no residía en la producción, sino en la distribución. Mientras trabajaba bajo las órdenes de Pablo Escobar Gaviria y los hermanos Rodríguez Orejuela, estudió sus métodos y, más importante aún, sus vulnerabilidades. Se dio cuenta de que la presión de la DEA y el gobierno colombiano sobre Medellín y Cali creaba una oportunidad para que los mexicanos asumieran un rol más dominante. El punto de inflexión llegó con el asesinato del agente de la DEA, Kiki Camarena, en 1085. El crimen, ordenado por los líderes del Cártel de Guadalajara en un acto de arrogancia desmedida, desató la furia del gobierno estadounidense. La Operación Leyenda fue la mayor cacería humana en la historia de la DEA, y uno por uno, los pilares del cártel comenzaron a caer. Rafael Caro Quintero fue arrestado en Costa Rica. Ernesto Fonseca Carrillo fue capturado en Puerto Vallarta. Finalmente, en 1989, el propio Félix Gallardo fue detenido. Desde la prisión, el jefe de jefes intentó mantener el control, convocando a una cumbre en Acapulco donde dividió su imperio entre las facciones restantes. A Joaquín El Chapo Guzmán, Huamato y Héctor El Güero Palma se les asignó el corredor de Sinaloa. A los hermanos Arellano Félix, la codiciada plaza de Tijuana. A Amado Carrillo Fuentes, que había demostrado ser el operador más astuto y discreto, se le confió el control de Ciudad Juárez. Fue una decisión que cambiaría para siempre el mapa del narcotráfico. La plaza de Juárez, que había sido controlada por Rafael Aguilar Guajardo, era un premio de valor incalculable. Su proximidad a El Paso, Texas,
la convertía en el corredor de contrabando más estratégico de todo el continente. Amado no estaba dispuesto a compartir el poder. Vio que la era de las federaciones había terminado y que el futuro pertenecía a los cárteles unificados y jerárquicos. El cártel de Guadalajara estaba muerto, y de sus cenizas, Amado Carrillo Fuentes se preparaba para construir su propio imperio, uno que no se limitaría a la tierra, sino que dominaría los cielos. Con la caída de los líderes del cártel de Guadalajara, el pacto de caballeros que había mantenido una frágil paz entre las distintas facciones se hizo añicos. El sistema de plazas de Félix Gallardo se desintegró, dando paso a una era de competencia feroz y guerras territoriales. Amado Carrillo Fuentes, ahora al mando de la Plaza de Juárez, sabía que para sobrevivir y prosperar no podía limitarse a ser uno más de los herederos. Tenía que ser el único rey. Su primer obstáculo era el hombre que oficialmente controlaba Juárez, Rafael Aguilar Guajardo, un excomandante de la Dirección Federal de Seguridad, DFS de México, una agencia de inteligencia notoriamente corrupta que había servido como el brazo protector del cártel de Guadalajara. Aguilar Guajardo era un vestigio del viejo orden, un hombre que representaba la simbiosis entre el Estado y el crimen que Félix Gallardo había perfeccionado. Pero Amado representaba el nuevo orden, un empresario del crimen cuya lealtad era únicamente hacia el capital. En 1993, la transición de poder se resolvió de la única manera que el narco entiende. Mientras Aguilar Guajardo estaba de vacaciones con su familia en Cancún, fue emboscado y asesinado a plena luz del día por sicarios. Aunque nunca se probó de manera concluyente, en el inframundo se dio por sentado que la orden provino de Amado Carrillo Fuentes. Con este acto de violencia quirúrgica y despiadada, Amado no solo eliminó a su principal rival, sino que envió un mensaje inequívoco al resto de los capos. Juárez le pertenecía. Así nació formalmente el Cártel de Juárez. Bajo el liderazgo de Amado, la organización se transformó de una simple red de contrabando en una corporación multinacional del crimen. Su primera y más crucial innovación fue redefinir la relación con los proveedores colombianos. Aprovechando la creciente presión de Estados Unidos sobre los cárteles de Cali y Medellín, Amado cambió las reglas del juego. Ya no aceptaría pagos en efectivo por transportar la cocaína. En su lugar, exigió un porcentaje del producto, generalmente entre el 40% y el 50%. Esto significaba que por cada 2 kilos de cocaína que transportaba para los colombianos, se quedaba con casi 1 kilo para su propia red de distribución en Estados Unidos. Esta audaz jugada lo transformó de un simple transportista a un socio mayoritario, dándole un control sin precedentes sobre el mercado estadounidense y multiplicando sus ganancias de manera exponencial. Para manejar esta nueva y vasta operación, Amado construyó una estructura jerárquica y disciplinada. Reclutó a sus hermanos, Vicente Carrillo Fuentes, el Viceroy, y Rodolfo Carrillo Fuentes, el Niño de Oro, como sus lugartenientes de mayor confianza, asegurando la lealtad en su círculo más íntimo. Pero su genio residía en su capacidad para ir más allá de los lazos familiares. Creó un imperio basado en la eficiencia y la corrupción sistémica. Su red de protección era legendaria. Se jactaba de tener en su nómina a generales del ejército, gobernadores, jefes de la Policía Federal y Estatal, y a incontables funcionarios de menor rango. Su influencia llegó a su punto más alto con la presunta infiltración de la oficina del zar antidrogas de México, el general Jesús Gutiérrez Rebollo, quien fue arrestado en 1997 por sus vínculos con Carrillo. Este nivel de corrupción garantizaba que sus operaciones funcionaran con una fluidez casi industrial, con convoyes de drogas moviéndose a través del país, con escoltas policiales y con información privilegiada sobre cada movimiento de las fuerzas del orden. Amado era un maestro del anonimato. Mientras sus rivales como el Chapo Guzmán o los hermanos Arellano Félix cultivaban una imagen de forajidos violentos, él se esforzaba por permanecer invisible, una figura sombría cuyo poder se sentía en todas partes, pero cuyo rostro era prácticamente desconocido. Esta estrategia le permitió operar durante años con una impunidad casi total, consolidando su control sobre el corredor de Juárez y sentando las bases para la hazaña que lo convertiría en una leyenda. La consolidación del poder del Cártel de Juárez
fue solo el preludio del verdadero golpe de genio de Amado Carrillo Fuentes, la innovación que no solo redefinió su carrera, sino que alteró fundamentalmente la escala y la mecánica del narcotráfico global. Esta fue la creación de una vasta flota aérea que le valió su apodo inmortal, el Señor de los Cielos. Antes de Carrillo, el contrabando aéreo se realizaba principalmente con avionetas Cessna y Piper, capaces de transportar unos pocos cientos de kilos de cocaína por viaje. Estas aeronaves de corto alcance tenían que hacer múltiples paradas, volar bajo para evitar el radar y enfrentarse a un alto riesgo de interdicción. Era un método efectivo a pequeña escala, pero ineficiente para las ambiciones de Amado. Él no pensaba en kilos, pensaba en toneladas. Su visión era transformar el tráfico de drogas de un negocio artesanal a una operación logística de calibre industrial. Para lograrlo, comenzó a adquirir aviones de pasajeros y de carga de gran tamaño, muchos de ellos comprados en subastas de aerolíneas en quiebra en Estados Unidos. Su flota incluía aviones como el Sud Aviation Caravelle, el Douglas DC-8 y, más notoriamente, varios Boeing 727. Estos aviones, que antes transportaban a cientos de pasajeros en rutas comerciales, fueron modificados en hangares secretos. Se les despojaba de los asientos y de todo el equipamiento no esencial para maximizar el espacio de carga. Un solo Boeing 727 podía transportar entre 10 y 15 toneladas de cocaína en un solo vuelo, una cantidad que habría requerido docenas de viajes en avioneta. La operación era de una audacia asombrosa. Los vuelos partían de Colombia o Venezuela, cargados hasta el tope con la mercancía del cártel de Cali. Volaban a gran altitud, a menudo utilizando planes de vuelo falsos o clonados para hacerse pasar por vuelos comerciales legítimos. Su destino eran pistas de aterrizaje clandestinas construidas en medio del desierto de Chihuahua o en remotas fincas propiedad del cártel. La red de corrupción de Amado aseguraba que los radares militares y civiles fueran convenientemente ignorados y que cualquier presencia policial o militar en la zona fuera desviada. Al aterrizar en México, un ejército de trabajadores descargaba la cocaína en cuestión de minutos, transfiriéndola a una flota de camiones que la llevarían a almacenes seguros cerca de la frontera. Desde allí, la droga era introducida en Estados Unidos a través de túneles, compartimentos secretos en vehículos comerciales o sobornando a agentes fronterizos. El sistema era una obra maestra de la logística criminal. Permitía a Carrillo mover cantidades de droga antes inimaginables con una velocidad y eficiencia sin precedentes. Se estima que, en su apogeo, el cártel de Juárez transportaba 4 veces más cocaína a Estados Unidos que cualquier otro grupo criminal. Esta supremacía logística le generó una fortuna que desafiaba la comprensión. A mediados de la década de 1990, la DEA calculaba que las ganancias de Amado Carrillo Fuentes superaban los $25.000 millones, convirtiéndolo en uno de los hombres más ricos del mundo. Su riqueza era tan vasta que el problema no era ganarla, sino lavarla y esconderla. Poseía ranchos, mansiones, flotas de autos de lujo, un zoológico privado e incluso, según los rumores, un equipo de fútbol. Sin embargo, fiel a su estilo, evitaba la ostentación. Vivía una vida nómada entre sus múltiples propiedades, utilizando una serie de alias y manteniendo un círculo de confianza extremadamente reducido. Era un fantasma multimillonario, un CEO que dirigía su imperio desde las sombras. El Señor de los Cielos no era solo un apodo, era la descripción literal de su poder. Había conquistado el espacio aéreo, convirtiéndolo en su supercarretera privada para el narcotráfico y, al hacerlo, se había elevado a un nivel de poder y riqueza que ningún otro capo había alcanzado jamás. El reinado de Amado Carrillo Fuentes, como el Señor de los Cielos, no fue pacífico. Su ascenso meteórico y su dominio casi monopólico del corredor de Juárez inevitablemente lo pusieron en curso de colisión con las otras potencias emergentes del narcotráfico mexicano. La desintegración del cártel de Guadalajara no solo había creado oportunidades, sino también rivalidades sangrientas que definirían el panorama criminal durante décadas. Su principal adversario fue el cártel de Tijuana, liderado por los violentos y extravagantes hermanos Arellano Félix, Ramón, Benjamín, Francisco Javier y Eduardo.
Mientras Amado prefería la discreción y la estrategia empresarial, los Arellano Félix gobernaban su plaza con una brutalidad ostentosa, deleitándose en la violencia pública y el terror. La guerra entre Juárez y Tijuana fue una de las más sangrientas en la historia del narco. La disputa no era solo por el control de las rutas, sino por una filosofía de poder. Los Arellano Félix veían a Carrillo como un advenedizo y despreciaban su enfoque de bajo perfil. Carrillo, a su vez, los consideraba matones imprudentes, cuya violencia atraía una atención innecesaria de las autoridades. La guerra se libró en múltiples frentes, desde las calles de Tijuana y Ciudad Juárez hasta centros turísticos como Puerto Vallarta. Un episodio notorio ocurrió en noviembre de 1992, cuando sicarios de Joaquín El Chapo Guzmán, entonces aliado de Carrillo, intentaron asesinar a Ramón Arellano Félix en una discoteca de Puerto Vallarta, resultando en un tiroteo masivo que dejó varios muertos. La represalia de los Arellano Félix fue igual de brutal, culminando en el infame tiroteo en el aeropuerto de Guadalajara en mayo de 1993, donde intentaron matar a El Chapo y terminaron asesinando por error al cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, un crimen que conmocionó a México y puso a todos los capos en la mira del gobierno. Otro rival formidable era el incipiente Cártel de Sinaloa, bajo el liderazgo de Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada. Aunque en un principio Guzmán había trabajado en alianza con Carrillo, su ambición y su deseo de controlar sus propias rutas de transporte llevaron a una inevitable fractura. El Chapo, un maestro de la logística terrestre a través de sus famosos túneles, envidiaba el dominio aéreo de Carrillo. La relación entre ambos era una compleja mezcla de cooperación y conflicto. A veces trabajaban juntos, compartiendo información y rutas, pero la desconfianza siempre estaba presente. Cada uno sabía que, en última instancia, solo uno podía ser el verdadero rey del narcotráfico. La tensión estalló en varias ocasiones, con traiciones y enfrentamientos entre sus respectivos lugartenientes. La rivalidad entre Carrillo y Guzmán fue una partida de ajedrez estratégica, una lucha entre el rey del aire y el rey de los túneles. En el ámbito internacional, la relación de Amado con sus socios colombianos también evolucionó. Con la caída de Pablo Escobar en 1993 y el posterior desmantelamiento del Cártel de Cali, el poder de los productores colombianos disminuyó drásticamente. Amado capitalizó esta situación para consolidar aún más su posición. Ya no era un socio, era el jefe. Los colombianos ahora dependían casi por completo de su infraestructura para llevar su producto al mercado más lucrativo del mundo. Esto le permitió dictar los términos, quedándose con una porción cada vez mayor de las ganancias y estableciendo al Cártel de Juárez como la organización de narcotráfico más poderosa del planeta. Para mantener su imperio, Amado desató una violencia selectiva pero aterradora. Su método preferido no era el tiroteo masivo, sino la ejecución silenciosa. Sus enemigos simplemente desaparecían. Se hizo famoso por el Triángulo Dorado de la Muerte, una zona desértica en Chihuahua donde se encontraron cientos de cuerpos, muchos de ellos mostrando signos de tortura extrema. Estos eran los cuerpos de rivales, traidores y funcionarios que se habían negado a cooperar. A través de esta brutalidad calculada, Amado mantenía la disciplina dentro de su organización y enviaba un mensaje escalofriante a sus enemigos. A pesar de su inmenso poder, Amado vivía como un prisionero de su propia creación, constantemente mirando por encima del hombro, atrapado en una red de alianzas frágiles y odios mortales. A mediados de la década de 1990, el nombre de Amado Carrillo Fuentes, antes un susurro en los círculos de inteligencia, se convirtió en el objetivo prioritario para las agencias antidrogas de Estados Unidos y México. Su imperio aéreo, que movía toneladas de cocaína con la regularidad de una aerolínea comercial, representaba una humillación y una amenaza directa a la seguridad nacional de ambos países. La presión política sobre el presidente mexicano Ernesto Zedillo para que actuara contra el Cártel de Juárez era inmensa. En respuesta, se lanzó una cacería humana de una escala sin precedentes, una operación conjunta que buscaba desmantelar la organización desde la cúpula. La DEA, utilizando su vasta red de informantes y su avanzada tecnología de vigilancia, comenzó a mapear la estructura del cártel.
se enfocaron en sus finanzas, rastreando el flujo de miles de millones de dólares a través de una compleja red de empresas fantasma, casas de cambio y bancos corruptos. La Operación Impunidad Cero fue diseñada para ahogar económicamente a Carrillo, congelando sus activos y cortando sus líneas de lavado de dinero. En México, el ejército fue desplegado en las calles de Ciudad Juárez y otras fortalezas del cártel. Se establecieron retenes, se allanaron propiedades y se intensificó la vigilancia en los aeropuertos y en el espacio aéreo. Sin embargo, la red de corrupción de Amado era tan profunda que a menudo era alertado de las operaciones con horas o incluso días de antelación. Los informantes dentro de las agencias policiales y militares le permitían estar siempre un paso por delante de sus perseguidores. Esta capacidad para evadir la captura se convirtió en parte de su leyenda, alimentando la imagen de un fantasma intocable. A pesar de su éxito en evadir la captura, la presión constante comenzó a pasar factura. Amado se vio obligado a abandonar su vida de lujos relativos y adoptar la existencia de un fugitivo. Ya no podía residir en sus opulentos ranchos ni moverse con libertad. Pasaba sus días escondido en una serie de casas de seguridad, cambiando de ubicación constantemente y comunicándose a través de un sistema de mensajeros para evitar la interceptación de sus llamadas. La paranoia se convirtió en su compañera constante. Desconfiaba de todos, incluso de su círculo más cercano. Sabía que la recompensa por su cabeza, que ascendía a millones de dólares, era una tentación demasiado grande para muchos. El cerco se estrechó dramáticamente en febrero de 1997 con el arresto del general Jesús Gutiérrez Rebollo, el zar antidrogas de México. La revelación de que el hombre encargado de combatir el narcotráfico en el país estaba en realidad en la nómina de Amado Carrillo Fuentes fue un escándalo de proporciones sísmicas. Demostró la asombrosa profundidad de la corrupción del cártel, pero también fue un golpe devastador para Amado. Con la caída de su protector de más alto nivel, perdió su principal escudo contra el Estado. El nuevo zar antidrogas, Mariano Herrán Salvati, llegó con la determinación de limpiar la corrupción y capturar a Carrillo a toda costa. La cacería se volvió personal. Los allanamientos se hicieron más frecuentes y precisos. En una ocasión, los militares irrumpieron en la boda de su hermana en Guamuchilito, Sinaloa, obligando a Amado, que supuestamente estaba presente, a escapar por poco. Se sentía acorralado. Su rostro, aunque no era ampliamente conocido por el público, era ahora el más buscado por todas las agencias de inteligencia. La única salida que veía era desaparecer por completo, borrar su identidad y comenzar de nuevo. Fue esta desesperación la que lo llevó a tomar la decisión más arriesgada de su vida, someterse a una cirugía plástica radical para cambiar su rostro y su cuerpo, un intento final de burlar a la muerte y a la ley. El hombre que había gobernado los cielos estaba ahora atrapado en la tierra, y su única vía de escape era a través del bisturí de un cirujano. La presión era insoportable, con el ejército mexicano y la DEA pisándole los talones, y con la pérdida de su principal protector, el general Gutiérrez Rebollo, Amado Carrillo Fuentes sabía que su tiempo como el capo invisible estaba llegando a su fin. Vivía en un estado de paranoia constante, saltando entre escondites en México, Chile y Argentina. Su vasto imperio, que antes operaba con la precisión de un reloj, ahora se veía amenazado por la inminente captura de su líder. Fue en este estado de desesperación que tomó una decisión drástica y fatal. Decidió someterse a una cirugía plástica extrema para alterar permanentemente su apariencia y a una liposucción para cambiar su complexión física. Su plan era crear una nueva identidad, desaparecer del ojo público y continuar dirigiendo su imperio desde un anonimato total y renovado. El 3 de julio de 1997, bajo un alias, Amado Carrillo Fuentes ingresó en el Hospital Santa Mónica en la Ciudad de México. La operación, que comenzó esa noche y se extendió por más de 8 horas hasta la madrugada del 4 de julio, fue un procedimiento clandestino y de alto riesgo. El equipo médico estaba liderado por el cirujano plástico Ricardo Reyes Rincón, quien trajo a otros especialistas para llevar a cabo la compleja intervención. La mañana después de la cirugía, mientras se recuperaba en una habitación privada, Amado Carrillo Fuentes fue declarado muerto.
La causa oficial fue un ataque al corazón, supuestamente provocado por una reacción adversa a la medicación para el dolor o al propio anestésico. La noticia conmocionó al mundo. El narcotraficante más poderoso del planeta, un hombre que había evadido a ejércitos y agencias de inteligencia, había sido derrotado no por una bala, sino en una mesa de operaciones. Sin embargo, la versión oficial fue recibida con un escepticismo inmediato y generalizado. Las inconsistencias y las preguntas sin respuesta alimentaron una oleada de teorías de conspiración. ¿Cómo era posible que un hombre de 40 años, en aparente buen estado de salud, muriera de un paro cardíaco durante un procedimiento electivo? Muchos creyeron que la muerte no fue accidental. Una teoría popular sugería que fue asesinado por sus propios guardaespaldas, posiblemente en colusión con capos rivales que querían apoderarse de su imperio. Otra hipótesis apuntaba a una ejecución extrajudicial por parte de agentes del gobierno mexicano o estadounidense, quienes habrían preferido eliminarlo silenciosamente en lugar de enfrentar un juicio público que podría exponer la corrupción en las más altas esferas del poder. La teoría más audaz y persistente fue que Amado Carrillo Fuentes nunca murió. Según esta versión, la muerte fue un engaño magistral. El cuerpo no era el suyo, sino el de un doble, y la cirugía fue la coartada perfecta para fingir su propia muerte y retirarse con su fortuna de miles de millones de dólares para vivir en algún lugar remoto, libre de persecución. Esta teoría ganó fuerza debido a la negativa inicial de las autoridades a permitir una identificación visual clara del cuerpo y a la naturaleza sombría de todo el asunto. El misterio se profundizó 4 meses después, en noviembre de 1997. Los cuerpos de los 3 cirujanos que habían participado en la operación, junto con el de un cuarto asociado, fueron encontrados dentro de barriles de acero llenos de concreto, abandonados a un lado de una carretera. Los cadáveres mostraban signos de tortura brutal. Sus manos estaban atadas a la espalda, sus ojos vendados y habían sido estrangulados. Este macabro descubrimiento fue interpretado de varias maneras. Para algunos, fue una venganza del cártel, que culpaba a los médicos por la negligencia que causó la muerte de su líder. Para otros, fue un acto de limpieza, la eliminación de los únicos testigos que podían confirmar si Amado estaba realmente muerto o si habían ayudado a orquestar su desaparición. A día de hoy, la muerte de Amado Carrillo Fuentes sigue siendo uno de los mayores enigmas en la historia del crimen organizado. A pesar de que las pruebas de ADN y huellas dactilares confirmaron oficialmente su identidad, la sombra de la duda nunca se ha disipado por completo, consolidando su estatus de leyenda, un fantasma que quizás, solo quizás, logró su escape final. La repentina y misteriosa desaparición de Amado Carrillo Fuentes del tablero del narcotráfico no trajo la paz. Por el contrario, la muerte del Señor de los Cielos creó un vacío de poder masivo que desató una de las épocas más violentas en la historia de México. El Cártel de Juárez, una organización que había sido mantenida unida por la visión estratégica y el control férreo de un solo hombre, se encontró de repente sin líder. Inmediatamente, se desató una brutal guerra interna por la sucesión. La facción principal estaba liderada por el hermano menor de Amado, Vicente Carrillo Fuentes, conocido como el Viceroy. Vicente, que había sido el segundo al mando, intentó asumir el control, pero carecía del carisma, la inteligencia estratégica y el respeto que su hermano comandaba. Otras facciones dentro del cártel, lideradas por lugartenientes ambiciosos, se negaron a aceptar su liderazgo, lo que llevó a una serie de purgas internas, traiciones y asesinatos. La cohesión que había hecho del Cártel de Juárez, una máquina de hacer dinero casi invencible, se evaporó, y la organización comenzó a fragmentarse en una confederación de bandas en guerra. Este caos interno fue la oportunidad de oro que sus rivales habían estado esperando. El Cártel de Tijuana, de los hermanos Arellano Félix, y, sobre todo, el Cártel de Sinaloa, de Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada, lanzaron una ofensiva total para apoderarse de las valiosas rutas que antes pertenecían a Carrillo. Ciudad Juárez, que bajo el reinado de Amado había mantenido una apariencia de paz controlada por el cártel, se transformó en un campo de batalla.
La tasa de homicidios se disparó a niveles aterradores, convirtiendo a la ciudad fronteriza en una de las más peligrosas del mundo. La guerra por el control de la Plaza de Juárez entre el debilitado cártel local y el cártel de Sinaloa se prolongaría durante más de una década, dejando un saldo de decenas de miles de muertos. La caída de Amado marcó un punto de inflexión fundamental en el narcotráfico mexicano. El poder, que había estado concentrado en Juárez, comenzó a desplazarse de nuevo hacia Sinaloa. El Chapo Guzmán, con su genio para la logística y su disposición a usar la violencia extrema, emergió como el heredero natural del trono. Aprendió las lecciones de Amado sobre la importancia de la diversificación y la corrupción a gran escala, pero las combinó con una estrategia de expansión territorial mucho más agresiva. La era de los capos discretos y de bajo perfil, personificada por Carrillo, había terminado. La nueva era sería la de los narcocelebridades, capos cuya violencia y fugas espectaculares los convertirían en figuras de la cultura popular. El cártel de Juárez, aunque debilitado, no desapareció por completo. Bajo el liderazgo de El Viceroy, continuó operando, aunque como una sombra de su antiguo ser. Se involucró en una sangrienta guerra contra su antigua ala armada, la Línea, y se vio cada vez más marginado por el poderío de Sinaloa, y más tarde por el surgimiento de nuevos y más brutales grupos como los Zetas. La estructura del crimen organizado en México se volvió más compleja y fragmentada. La vieja guardia de capos que, a su manera, seguían ciertos códigos, fue reemplazada por una nueva generación de criminales para quienes la violencia indiscriminada contra la población civil era una herramienta de negocios estándar. El legado inmediato de la muerte de Amado fue, por lo tanto, una espiral de violencia y caos. Su imperio, construido sobre una base de eficiencia logística y corrupción, demostró ser insostenible sin su liderazgo centralizado. Al eliminar al rey, las fuerzas del orden no acabaron con el reino. Simplemente lo abrieron a una conquista sangrienta por parte de príncipes guerreros más salvajes. La paz relativa que su poder había impuesto fue reemplazada por una guerra de todos contra todos, una conflagración que continúa ardiendo en México hasta el día de hoy y que es, en muchos sentidos, el eco más duradero del colapso del imperio del Señor de los Cielos. El legado de Amado Carrillo Fuentes trasciende su misteriosa muerte y el caos que le siguió. Su impacto en el mundo del crimen organizado fue tan profundo que sus innovaciones continúan siendo el estándar de oro para las operaciones de narcotráfico a gran escala. Fue más que un simple capo. Fue un revolucionario del crimen, un CEO que transformó un negocio de contrabandistas en una industria logística global. Su principal contribución fue, sin duda, la profesionalización del transporte de drogas. La creación de su flota de Boeing 727, la flota de los cielos, fue un salto cuántico en la historia del narcotráfico. Demostró que era posible mover volúmenes de producto a una escala industrial, superando con creces las limitaciones de las avionetas y los barcos rápidos. Este modelo de transporte aéreo masivo fue estudiado y emulado por organizaciones criminales de todo el mundo, desde los cárteles mexicanos que le sucedieron hasta las redes de tráfico en Europa y Asia. Cambió la percepción de lo que era logísticamente posible, estableciendo un nuevo paradigma de eficiencia y rentabilidad. Además de su genio logístico, Carrillo perfeccionó el arte de la corrupción sistémica. Mientras que otros capos sobornaban a individuos, Amado corrompía instituciones enteras. Su capacidad para infiltrarse en los niveles más altos del gobierno, el Ejército y la Policía de México, ejemplificada por su relación con el zar antidrogas Gutiérrez Rebollo, no tenía precedentes. Creó un narcoestado paralelo que operaba a la sombra del Estado legítimo, garantizando que su imperio estuviera protegido desde adentro. Este modelo de cooptación estatal se ha convertido en una estrategia fundamental para los grandes cárteles, que entienden que el control territorial es imposible sin el control de las estructuras políticas y de seguridad. Su filosofía de negocios primero, violencia después, también dejó una marca. A diferencia de sus rivales más impulsivos, Carrillo entendía la violencia no como una muestra de poder, sino como una herramienta de último recurso que atraía una atención no deseada. Su reinado en Juárez, aunque brutal en el fondo, fue relativamente pacífico en la superficie
en comparación con la guerra abierta que caracterizó a Tijuana o Sinaloa en la misma época. Prefería la plata al plomo, utilizando su inmensa riqueza para comprar lealtades y neutralizar amenazas de forma silenciosa. Este enfoque de narcocapitalista influyó en una nueva generación de líderes criminales que se veían a sí mismos más como empresarios que como forajidos. Fuera del inframundo, la figura de Amado Carrillo Fuentes se ha convertido en un mito. Su apodo, el Señor de los Cielos, es uno de los más evocadores y reconocibles en la historia del crimen. Encapsula perfectamente la escala de su ambición y el aura de misterio que cultivó en vida y que se magnificó con su muerte. Esta leyenda ha sido explotada extensamente en la cultura popular. La exitosa serie de televisión El Señor de los Cielos lo transformó de un criminal sombrío y en gran parte invisible en un antihéroe carismático y glamoroso, una figura de ficción que, aunque inspirada en su vida, a menudo eclipsa la realidad mucho más oscura y violenta de sus acciones. Esta romantización ha contribuido a una peligrosa narcocultura que glorifica a los traficantes como símbolos de poder y rebelión, especialmente entre los jóvenes de las comunidades marginadas de donde él mismo provino. Al final, su legado es una paradoja. Fue un arquitecto del caos, cuya empresa criminal desató una violencia incalculable y corroyó los cimientos de la sociedad mexicana. Pero al mismo tiempo, fue un innovador innegable, un estratega brillante cuyas tácticas y modelos de negocio son estudiados tanto por las agencias que combaten el crimen como por los criminales que buscan emular su éxito. Amado Carrillo Fuentes demostró que el líder de una organización criminal moderna necesita ser tanto un general como un director ejecutivo, un maestro de la violencia y, sobre todo, un visionario de la logística. Al final del recorrido por la vida y la muerte de Amado Carrillo Fuentes, nos enfrentamos a la misma pregunta que surgió en aquel quirófano de la Ciudad de México. ¿Quién fue realmente el hombre detrás de la leyenda? La respuesta es tan compleja y contradictoria como su propia historia. No fue simplemente un criminal, fue un fenómeno, un punto de inflexión en la historia del crimen organizado global. Por un lado, es imposible ignorar al visionario. Carrillo fue un genio de la logística, un empresario que vio una oportunidad de mercado y la explotó con una eficiencia y una escala que sus contemporáneos apenas podían imaginar. Transformó el Cártel de Juárez en una corporación multinacional, con una cadena de suministro, una red de distribución y un sistema de protección institucional que rivalizaba con los de cualquier estado. Su enfoque cerebral y su preferencia por la estrategia sobre la fuerza bruta lo distinguieron de los capos de su época. En un mundo definido por la violencia impulsiva, él era un calculador frío, un jugador de ajedrez que siempre pensaba varios movimientos por delante. Fue, en el sentido más estricto, un capitalista exitoso, cuyo producto resultó ser la cocaína. Sin embargo, este retrato del genio empresarial es inseparable del monstruo. El imperio que construyó se cimentó sobre un océano de sangre y sufrimiento. La eficiencia de su logística se tradujo en una inundación de drogas que devastó comunidades enteras en ambos lados de la frontera. La paz que mantenía en sus territorios era la paz de la tiranía, impuesta a través del miedo, la tortura y el asesinato. Cientos, si no miles, de personas fueron ejecutadas y desaparecidas bajo su reinado. Su red de corrupción no fue un simple acto de soborno, fue un asalto deliberado a la soberanía y la integridad de una nación, pudriendo sus instituciones desde adentro y dejando cicatrices que perduran hasta hoy. La figura de Amado Carrillo Fuentes nos obliga a confrontar una verdad incómoda, que la inteligencia y la visión pueden ser puestas al servicio de la más profunda maldad. Él no era un simple bandido producto de la pobreza, era un hombre con opciones que eligió conscientemente un camino de destrucción masiva por ambición personal. No fue un Robin Hood que robaba a los ricos para dárselo a los pobres. Fue un magnate que acumuló una de las fortunas más grandes del mundo a costa de la adicción, la violencia y la desintegración social. Su historia es una advertencia sobre el poder seductor del crimen y la facilidad con que la línea entre el negocio y la brutalidad puede desvanecerse. Al final, el Señor de los Cielos puede haber conquistado el espacio aéreo, pero permaneció prisionero en la tierra, atrapado por la misma paranoia y violencia que utilizó para construir su imperio.
Su muerte, ya sea por accidente, asesinato o un escape maestro, es un final apropiadamente ambiguo para un hombre que vivió su vida en las sombras. Su legado no está escrito en los libros de historia de los grandes empresarios, sino en los informes forenses y en las cicatrices de una guerra que él ayudó a crear y que aún no ha terminado. Gracias por llegar hasta aquí. Esperamos que este recorrido por la vida y el legado de Amado Carrillo Fuentes te haya ofrecido una perspectiva más clara sobre la compleja historia del narcotráfico. Si te ha apasionado este análisis y quieres seguir explorando las figuras y los eventos que han forjado el mundo, te invitamos a suscribirte al canal para no perderte nuestras próximas historias. Nos vemos en el próximo.